Seguimos aquí en su programación del Templo Cristiano de Enseñanza y Salvación. Ahora pasaremos al programa Retén la Doctrina. Programa diseñado especialmente para estudiar, analizar y meditar a través de la palabra en las diferentes enseñanzas, en las diferentes doctrinas bíblicas. En medio de tanta controversia y de tantos vientos de doctrina, nosotros podamos recibir iluminación de lo alto y que la palabra de Dios alumbre como una antorcha nuestro entendimiento. Así que recuerde, amigo, conocerá la verdad y la verdad os libertará. Usted que está allí, prepárese para escuchar este estudio bíblico y que el Dios de los cielos añada bendición a nuestras vidas. Y hoy precisamente vamos a estar haciendo el estudio del Evangelio de la Prosperidad. Amén. Como habíamos quedado, habíamos acordado. Entonces, bueno, ya todos sabemos, papel y lápiz y su Biblia, porque vamos a estar hablando de este tema tan importante. ¿Por qué es importante? Porque quisiéramos que todo el cuerpo de Cristo, en el mundo entero y en todas las iglesias, escuchara siempre estos temas. Amén. Porque son necesarios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración y comenzamos. Padre eterno, Padre bueno, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre bendito. Gracias por tu sabiduría y por tu presencia, Espíritu Santo. Eres tú el que habla, eres tú el que ministra, eres tú el que enseña, eres tú el que ora, porque fuiste enviado del Padre y del Hijo. Aleluya, para estar con nosotros, nuestro ayudador y consolador. Te damos gracias en esta noche. Mira ahora la palabra, las enseñanzas que se van a hacer, Señor. Oh, mira ahora el emisor y también ahora los receptores. Tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Tú creaste todo por ti y para ti. Existen todas las cosas, Señor. Nada es nuestro, todo te pertenece a ti, Señor. Gracias porque tú eres nuestro mayor tesoro. Tú eres lo que más debemos anhelar en esta tierra, Señor, porque todo lo demás fuera de ti, Señor, es pasajero, pero la salvación y estar cerca de ti y todas las cosas que vienen de ti, Dios mío, son eternas. Te damos las gracias, Padre, a esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Bueno, hermanos, tenemos una guía aquí que me dejaron también para que la desarrollara, aparte de lo que pude investigar. Es un poquito larga, vamos a tratar de ir leyendo y de ir desarrollando el tema. Amén. Quisiera que fueran conmigo el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Este va a ser el versículo base para la enseñanza. Amén. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 8. Amén. Vamos a estar atentos a la enseñanza en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos la tienen? El que no tenga Biblia puede sentarse al lado de una persona que tenga su Biblia, o usted que tiene Biblia, compártala con las personas que no tienen. Amén. La palabra es vida. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Amén. Las iglesias de nuestros días, hermanos, están siendo invadidas por un evangelio diferente. No que haya otro evangelio diferente, pero esta porción nos declara que no un ángel, o nosotros, o cualquier persona, predica un evangelio diferente. Pues en estos tiempos se han visto no solamente uno, se han visto varios evangelios diferentes. Pero en este caso, hoy vamos a hablar específicamente del evangelio diferente que habla de la prosperidad. Y cómo se ha metido en la iglesia, qué es, y todo eso, cómo afecta. Entonces, la verdad es que no existe otro evangelio, sino que hay algunos que han pervertido el evangelio de Jesucristo, explotando la superstición, la ambición y la codicia humana con fines de lucro. Esto es importante, ¿no? Me refiero a aquellos que no han escatimado en hacer las más horrendas aseveraciones con el propósito de enriquecerse y satisfacer sus ambiciones personales, como son los predicadores del evangelio de la prosperidad. Y créanme, hermano, que estuve investigando y hay bastante. Y hay muchos que no parecen, pero también están allí. Ya vamos a hacer el estudio. Yo creo que a través del discernimiento de este estudio no es para juzgar a nadie, sino para tener nosotros el conocimiento y poder discernir qué es lo que recibimos de diferentes medios, no solo aquí desde la iglesia, sino si usted pone una predicación, si usted está en su casa, entonces usted debe velar y debe escudriñar y saber ese alimento que le está dando, si viene de Dios o no viene de Dios, si está leudado o si está piche, o si viene que parece bueno, pero resulta ser que tiene fecha de vencimiento y ya se venció, y que no es un alimento de Dios, amén, porque el alimento de Dios no se vence, amén. Pero cuando lo leudan, entonces ahí sí se daña. Entonces, ya que estamos hablando de prosperidad, vamos a definir este término. Yo busqué la palabra prosperar y simplemente dice del latín prosperare. ¿Qué significa? Mejorar, avanzar. Esto significa prosperar. Alguien que mejora, alguien que avanza, que mejora y se enriquece progresivamente. Es alguien que va de menos a más. Cuando hablamos de los tipos de la prosperidad, ¿cuántos quieren ser prósperos aquí? Levante la mano sin miedo. Los que quieran ser prósperos. Si yo le dijera, ¿cuántos quieren ser aquí sin prosperidad? ¿Quieren levantar la mano? No, porque el deseo humano es prosperar. Dios ha puesto eso. Pero vamos a ver qué es lo que están haciendo este grupo de personas en este evangelio de la prosperidad. Ahora, ya definimos lo que es prosperidad, es avanzar, es mejorar, es progresar evolutivamente o progresivamente, valga la redundancia. Ahora, hay dos tipos de prosperidad. Vamos a empezar definiendo eso y aclarando eso. ¿Cuál es la primera prosperidad? La espiritual. Esta es una de las primeras prosperidades. La segunda es la terrenal. Existen estos dos tipos de prosperidad que un ser humano debe diferenciar, en este caso nosotros los creyentes. La prosperidad espiritual, ¿cómo sabe usted si usted está prosperando espiritualmente? Sencillo, si usted lee más la Biblia ahora que hace 2 años o que hace 1 año, usted está progresando, usted está mejorando, usted está prosperando. Eso se llama prosperidad espiritual. Si usted ora más de lo que oraba antes, entonces usted está prosperando. Si usted se mantiene más en obediencia que antes, si usted se santifica más, porque muchos no entienden lo que es prosperar, todo se nos viene a la mente, es el dinero, pero no es así. A medida que usted tiene más comunión con Dios, usted está prosperando. Entonces mi pregunta es, cada uno de nosotros, allí usted sabrá si usted está prosperando, o si usted ha tenido un freno espiritual, o si en otros casos algunos han retrocedido. Entonces hoy en día es bueno también que usted medite en esto, ya que estamos hablando de la prosperidad, para saber si usted ha prosperado en el Señor, si usted ha crecido. La palabra dice que el Señor quiere que crezcamos. Entonces, si usted está más en el servicio de la iglesia, si usted está más en santidad, en obediencia, en la lectura de la palabra, en comunión con Dios, en todas las cosas que Dios le manda en su palabra, entonces usted sabe que usted está prosperando
espiritualmente. Si usted viene y se ofrece voluntariamente, a través que Dios lo trate con la lectura de la Biblia, en algún pasaje, en alguna predicación, entonces usted está prosperando espiritualmente. Si usted está haciendo obediente a la palabra, usted está prosperando. Entonces eso es prosperidad espiritual. Esta voluntad de Dios o esta prosperidad es la voluntad de Dios perfecta en general para toda la iglesia. Dios no quiere que nosotros no prosperemos espiritualmente. Él quiere que cada uno de sus hijos, todos los que lo han confesado, inclusive los que no lo conocen, se arrepientan y empiecen a prosperar en Él. ¿Qué es prosperar espiritualmente? Ya lo hemos dicho, ocuparnos en todas las cosas que el Señor demanda conforme a su voluntad. Entonces, la prosperidad espiritual es la voluntad de Dios para todos nosotros. Él quiere, no hay uno que Dios no quiere que prospere, pero depende también de nosotros, de la entrega que usted haga, de las convicciones que usted tenga, de la fe que usted tenga, de la búsqueda, conforme a los propósitos de Dios. Y existe la prosperidad terrenal. Todos necesitamos bienes materiales, eso es cierto. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la prosperidad terrenal? Bueno, tener bienes, dinero, casa, carro, empresa, negocio, electrodomésticos, computadoras. Eso es una prosperidad terrenal en lo que concierne a este mundo. Todos nosotros también queremos o deseamos todas estas cosas, nadie nos las va a desear. El problema es el enfoque que le dan o que le podemos dar nosotros, o si nos dejamos engañar por estas personas que predican este evangelio de la prosperidad. Aclaro, esta prosperidad terrenal no es la voluntad general de Dios para toda la iglesia según la Biblia. No todos vamos a ser millonarios, como lo enseña la doctrina de la prosperidad. Tenemos que tener claro esto. No todos vamos a ser millonarios. Ya vamos a ir a la Biblia para ver si Dios mandó a que nosotros todos fuéramos millonarios, o es que van a haber unos que van a tener bienes en abundancia, pero van a haber otros que no. Entonces la prosperidad espiritual sí es general, esa Dios la quiere para todo, pero la terrenal no es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Tenemos que tener esto claro porque vamos a ir desenmascarando lo que estas personas han hecho. Entonces la prosperidad, ¿verdad? O esta prosperidad terrenal no es general, pues no es bíblico que todos seremos millonarios como afirman los mercaderes de la fe. Entonces ellos se aprovechan de la avaricia, de la codicia. Estos son deseos de la carne que nosotros debemos batallar con ellos, según nos dice en Gálatas. Entonces, ¿qué es la avaricia? Es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de persecuciones. Déjenme decirle que la codicia, la avaricia, eso usted no lo va a poder extinguir de usted por definitivo. Lo podemos controlar, porque los deseos de la carne siempre van a estar allí. Pero tenemos el fruto del Espíritu y dice que sometamos con el Espíritu las obras de la carne. Entonces, la avaricia es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. ¿Qué es la codicia? Que por cierto Dios la prohíbe. Es el afán excesivo de riqueza, es el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riqueza. Esta es la codicia, ambicionaria, dice que es desmedido. Y es bíblico y es real porque usted ve que el que más tiene es el que más quiere. Entonces esa es la codicia. Pero vamos a leer parte de esta guía, que fue la que me entregó el pastor y que está muy buena para desarrollar este estudio. Dice, la nueva filosofía que han introducido en las iglesias, explotando las emociones que son manipuladas con la superstición, la codicia y la autosugestión, han permitido enriquecerse a algunos inescrupulosos que han traído tanto desprestigio al verdadero evangelio de Jesucristo. Mucho antes que el movimiento de la fe viniera a ser una fuerza dominante dentro de la iglesia cristiana, Phineas Parker-Kimby, ¿quién es Phineas Parker-Kimby? Él es el padre de esta filosofía, de este tipo de pensamiento positivo, ¿verdad? Entonces él es el padre, uno de los que trajo este pensamiento. Entonces dice que este hombre podía crear su propia realidad a través del poder del pensamiento positivo. Lo mismo afirman los de la ciencia cristiana, ¿verdad? Eso de tener una mente positiva,
todo ese tipo de cosas, de las afirmaciones y todo eso. En el libro de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, que nos enfermamos porque estamos acostumbrados a hacerlo y así lo hemos aprendido por tradición, pero que debemos aprender a pensar y creer que la enfermedad no es nuestra para romper con ese ciclo, o sea, a nivel del pensamiento. Si usted dice que no acepta la enfermedad y usted lo cree en su mente, ellos dicen que rompe con la enfermedad porque es que estamos acostumbrados a eso, fíjense el error. Esos son los filósofos y los pensadores. Los practicantes de la metafísica por mucho tiempo han enseñado a sus adherentes a visualizar la salud y la riqueza, y entonces a reafirmar los mismos conceptos con sus labios, de tal manera que las imágenes tangibles puedan ser transformadas en realidades tangibles. ¿Qué hacen ellos? Bombardean a la gente. Ellos saben que en el ser humano hay una codicia. De hecho, ellos la tienen incrementada, yo creo que más que todo. Y entonces ellos explotan eso en las personas, lo ponen a pensar en eso. Imagínense que yo les esté diciendo, ustedes quieren ser ricos, ustedes quieren esto, y les empiezo a ofrecer. Todo viene por el oído, por los sentidos. Oye, mira, y empiecen a ofrecerle, a decirle que va a ser así, usted va a terminar creyéndose. Entonces usted va a codiciar, pero ¿cuál es la astucia? Ofrecer algo, en este caso estamos ofreciendo a Dios, para que usted tenga, y utilizan la palabra de Dios para sacar provecho a todas estas cosas, o a cada uno de nosotros, si es que nos dejamos engañar, amén, pero para eso estamos, amén. Uno de los exponentes del Evangelio de la Prosperidad resume este concepto como menciónalo y reclámalo. Este es el principio de la fe en la fe y no la fe en Dios. Es decir, ellos saben que en el ser humano existe la fe. Lo que pasa es que cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros teníamos fe, pero no teníamos la fe bien puesta. Entonces ellos saben que en el ser humano hay una fe, más que todo si son cristianos, y entonces ellos hacen que tú pongas la fe en la fe que tú tengas, no que pongas la fe en Dios. Entonces a través de la fe que tú tienes, no puesta en Dios, sino en la misma fe en que ellos engañan. Por eso dicen, menciónalo y reclámalo. Menciónalo, créelo, y caen en un punto tan emocional que no reaccionan. Todo es gloria a Dios, aleluya, amén, y lo creen, y entonces en ese momento es que se aprovechan y lanzan la red para sacar el dinero o los bienes materiales. Nos quieren hacer creer que cada cosa que sucede es el resultado directo de nuestras palabras. Dicen, las palabras son los recipientes espirituales y la fuerza de la fe es liberada por palabras. Para darle más credibilidad a su mentira, señalan que Dios, con el poder de su palabra, hizo los cielos y la tierra, lo que significa que el poder no está en Dios, sino en la palabra. O sea, Dios lo hizo porque por la palabra, pero ellos dicen que entonces la palabra de nosotros es algo similar a lo de Dios y que el poder está no en Dios, sino en la palabra de Dios. La fórmula que ellos sostienen es, dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. Es más, ellos saben que este es el principio que cultivan todos los brujos, los hechiceros, los clarividentes, los mentalistas y los adivinos. Pero justifican estas prácticas diciendo, repitiendo frases una y otra vez. Esta gente termina creando algo y realizan milagros, pero si es el diablo, puede hacer estas cosas, porque no han de poder hacer mucho más los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Vuelven y se lo meten, y se lo meten, y se lo dicen, y se lo dicen, y se lo repiten, y se lo repiten. Entonces ellos llegan a la iglesia, vas a decir, ya la iglesia no es un sitio de adoración, de búsqueda de Dios. Ellos ponen eso ya en segundo plano y están explotando o haciendo que las personas codicien, haciendo que las personas que van a esos lugares avaricien y les haga creer una mente, usando unos versículos falsos que ahora vamos a ver, de que Dios quiere que prospere, que la voluntad de Dios es que todos seamos millonarios. Por eso no es la voluntad de Dios para todos, para algunos sí, pero para todos no. Entonces ellos quieren, a través de esto, engañar a la multitud para enriquecerse ellos mismos. La respuesta es simple. Los creyentes no podemos emplear estos métodos anticristianos porque los caminos del Señor son muy diferentes a los de Satanás y el Señor los condena enérgicamente en la Biblia. Es más, estos apóstatas quieren seducir
a los incautos con el mismo engaño que Satanás presentó a Eva, que seremos dioses, y sostienen en forma audaz que somos dioses, tanto así que ellos creen y dicen y aseveran de que muchos, de que Adán era un dios y que él volaba y visitaba otros planetas, y enseñan todas estas, hermanos, enseñan una serie de barbaridades. Pero ¿qué pasa? Los que no escudriñan, los que no tienen un conocimiento, sino que son seducidos por su concupiscencia, ceden rápido a la voz de ellos. Resulta difícil imaginar que personas inteligentes y normales puedan creer estas aberraciones, pero la palabra del Señor dice en 2 Tesalonicenses 2:11 que Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Escrito está. A veces decimos, pero ¿cómo estas personas pueden estar engañadas? ¿Cómo no ven más allá? Nosotros, porque estamos pensando y permanecemos escuchando, viendo, buscando al Señor, pero hay iglesias, hermanos, que no tienen esto. No porque, pero ¿por qué no lo tienen? Porque ellos no escudriñan, no buscan. A lo mejor es un ciego el que lo está guiando, y la palabra dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un hoyo. Entonces ellos no pueden entender esto y tienen la vista corta, y a través de su pecado, tal vez Dios les hable, porque Dios habla, Dios les muestre, pero ellos, así como nosotros vamos y les hablamos a algunos de una secta o ellos y les decimos, mira, esto no está bien, ellos se molestan, patalean, no quieren escuchar la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso está escrito, 2 Tesalonicenses 2:11. También Dios nos dice en 2 Timoteo 4:4, que dice que vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se acumularán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Usted sabe lo que significa esto? Maestros conforme a su propia concupiscencia. Es decir, ellos van a predicar los deseos que ellos tienen. Un ejemplo típico de esto, a la persona que le gusta el alcohol y llegó a Cristo y nunca lo quiere dejar. Él es un maestro, pero él predica bajo su propia concupiscencia y dice, pero es que Jesús tomó vino. Eso es lo que acaban de entender aquí, que Jesús se emborrachó. Entonces ellos utilizan la palabra de Dios porque son maestros bajo su propia concupiscencia y enseñan y fuercen las escrituras para dar a entender que es así, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es santo, es vivo, es real, amén. Y que nosotros no va a dejar que nosotros seamos engañados, amén. Estos falsos maestros se han aprovechado de la desnutrición espiritual de muchos. Y es cierto, hermano. Cuando nosotros no leemos y no nos dedicamos a las cosas del Señor, estamos desnutridos. Cualquier viento va a venir, hermano, y lo vamos a creer. Por eso es que insistimos, y usted ve que en toda predicación de sana doctrina siempre ¿qué es lo que se le dice? Ora, lea la Biblia, congréguese. Pareciera que siempre es un café, pero es que esa es la verdad bíblica. Eso no lo podemos obviar. Entonces, ¿qué es el pan? La palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, hay cristianos que no han leído la Biblia de pronto en un mes, entonces usted no está prosperando espiritualmente, que es la voluntad de Dios. Si usted quiere prosperar, entonces usted tiene que, lo que hacía ayer, hacerlo hoy, incrementadamente. No por obligación, sino por amor, porque usted quiere al Señor, quiere conocerlo más, quiere tener más comunión con el Señor. Amén. Hoy dicen lo que quieren como si fuera palabra del Señor, y la congregación grita frenéticamente sin pensar ni razonar. Amén, gloria a Dios. Claro, les ofrecen y les dicen lo que esas personas quieren oír, porque muchos no sufren la sana doctrina. De pronto van a una iglesia donde se predica la verdad y no aguantan la predicación, porque se les tira el pecado, se habla conforme a la palabra y ellos no son capaces de soportar eso y se van a otro lugar. Entonces allí sí le van a predicar, como dicen por ahí, le dan el dulcito, le dan la miel, le dan todas estas cosas, y entonces como eso es lo que ellos quieren oír, donde se diga que si te puedes fornicar, donde se rompa la ley de Dios, donde se diga que tú sí puedes decir mentira, que Dios entiende, y sacan miles de excusas, y sacan textos aislados fuera de la verdad para enseñar mentiras. Entonces las personas se quedan ahí, pero resulta que están muertos espiritualmente. Por eso es importante estos estudios, hermano, porque queremos que estas personas
que tienen la posibilidad, hermano, que han buscado de Dios, y que muchos sinvergüenza se aprovechan de su necesidad, tal vez una enfermedad, y que en vez de llegar a un buen lugar, explotan a estas personas y las manipulan y las convierten en 2 veces reos de perdición, como dice la palabra de Dios, como decía Jesús. Entonces, para justificar su riqueza y explotar la ambición y la codicia humana, dicen: si Jesús hubiera sido pobre, yo también quisiera ser pobre. Si Jesús hubiera dormido debajo de un puente, yo también lo haría. Pero como Jesús fue muy rico, yo también debo ser muy rico, afirma. No tan solo la preocupación es pecado, sino ser pobre es pecado. Porque la promesa de Dios es la prosperidad. Dicen que el Señor fue tan rico que necesitaba de un tesorero para administrar sus riquezas. Mire cómo le dan el enfoque. Cuando Judas cargaba la bolsa y dice que él era tan rico, tanto que le daba, mire, el Señor prosperó. Y engañan a la gente, hermano, y les leen las porciones y hacen creer que Jesús andaba en ambición con Dios. Fíjense cómo estas personas muchos no se dan de cuenta porque su misma codicia los tiene ellos mismos engañados. No es fácil estas cosas. Pero ¿en qué se basa el éxito de esta herejía? ¿Qué predican? Solamente en la superstición, la ignorancia de la palabra del Señor y en la codicia humana, distorsionando lo que dice en Marcos 10:30. Ellos predican: de una casa y recibirás 100 casas. ¿Se han oído eso, no? Sale mucho por estos canales que dicen que parten. Dice: ofrenda para el Señor un auto y recibirás todos los automóviles que vas a usar durante toda tu vida. Ofrenda 10,000 y el Señor te lo va a multiplicar al 100 por 1. Estos tuercen el principio bíblico de dar, porque amamos, es que damos, pero no para recibir. Bien sabemos que el mismo Señor Jesús dice: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoro en el cielo. Entonces, cuando se hacen tesoros en el cielo, no se está hablando de que usted va a agarrar el dinero y lo va a meter en el cielo, como muchos piensan, porque ¿quién puede meter? Allá no se va a utilizar el dinero. Se está hablando aquí de honra, de gloria, de todas estas cosas, de las riquezas y gloria, de honrar el nombre de Jesús. Eso es lo que obtenemos, riqueza. Cada vez que usted obedece la palabra, cada vez que usted se guarda, cada vez que usted se niega, usted va acumulando riqueza, usted va acumulando galardón. De eso es que se trata, no de dinero. Si fuera verdad lo que los exponentes del Evangelio de la Prosperidad predican, ¿por qué en vez de pedir dinero y exprimir al pueblo del Señor, no regalan sus propiedades para recibir al 100 por 1? Eso es cierto, eso es lo que ellos hacen. Ellos te dicen, o dicen a la gente que los escucha a través de los medios de comunicación, que usted tiene que dar para recibir, porque cuando usted les da, y fíjense que ellos piden es para el ministerio de ellos. Si usted desprende aquí, Dios le va a multiplicar al 100, al 70 y al 30 por 1. Entonces, ¿qué hacen? Piden el dinero, piden la contribución, pero si es así, porque ellos no ofrendan y cumplen ese mismo principio. ¿A quién ayudan ellos? ¿A quién ofrendan ellos? No, porque ellos no mandan a ofrendar, como decía un hermano, a las congregaciones donde las personas están asistiendo. No, tiene que ser aquí, llama y pacta. Llama aquí, vas a recibir el 100 por 1, el 70 por 1, el 30 por 1. Pero ¿por qué no dicen vaya y ofrende en su iglesia? No es lo mismo. Entonces vemos el poder de ambición, que todo el dinero lo quieren para ellos. Entonces, este hermano decía, una de las enseñanzas que vi muy buena. Entonces, el pastor que está orando por usted, la familia pastoral que está orando por usted, que estamos unidos, que Dios nos ha llamado con un propósito, usted sale y le da ese dinero a estos embaucadores, a estos ladrones y mercaderes de la fe, que debe sembrar en su iglesia, porque ellos no mandan a sembrar en su iglesia. Me mandan es aquí, porque, o sea, como diciéndote de una forma suave, si no lo das aquí no vas a recibir la bendición, porque yo soy el de la unción. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Promueven el que ellos ponen la mano y todo el mundo se cae, y tienen un afán por eso, donde que ellos tienen poder y tienen unción, y quieren demostrar de que ellos hacen así, y todo el mundo se cae, entonces todo el mundo les cree. ¿Y qué hace? Le sacan el dinero y exprimen al pueblo. ¿Y qué hace eso? Tropezar, hermano. ¿Sabe cuánta gente? Por eso es que a veces nos encontramos personas y dicen, no, pero es que yo no creo. Nosotros somos unos ladrones. Yo lo primero que he aprendido cuando me dicen eso, le digo, sí, es verdad.
hay personas que son ladrones, entonces ya cambia la cara. Si es verdad, habrán pastores que roben, si los hay. No le voy a decir mentira, le digo, eso está escrito en la Biblia, le leo la porción, pero después le predico, mira, pero no todos son así. Entonces les explico que no podemos poner nuestra mirada en lo que los hombres hacen, porque eso los va a dejar a ellos de Dios, que tenemos que buscar es a Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que Jesús es el único Salvador y que no miren lo que los hombres hacen, porque Jesús no tiene que ver con esos ladrones darán cuenta a Dios, que se preocupen ellos, ya que ellos están viendo esto o han visto esto, para que ellos no lo hagan, pues, que sean ellos de ejemplo. Eso es lo que yo le digo a esas personas y entonces trato de predicarle, porque si me pongo, no, eso es mentira, entonces también estaría mintiendo y no estaría predicando la verdad, porque la Biblia dice que vendrán maestros conforme a su propia concupiscencia. Amén. ¿Quién vive? Usan la ofrenda como un amuleto de buena suerte. Claro, si me dan dinero, eso le va a ir bien, usted va a recibir, ya no es por otra cosa, ya es como tener algo de buena suerte, como que usted lo haga por superstición. Voy a recibir, es como en diciembre, como hacen muchas personas que no conocen a Jesús. Si haces esto, si pones las maletas, si le dan el espíritu de la Navidad, si haces aquello, las velas amarillas y todo ese cuento, eso no es superstición. Entonces ellos sin darse cuenta, fíjense lo grave y lo tóxico que están. Fíjense entre uno de tantos cuentos, dice, hay un hermano que no quiso pagar el diezmo y cuando estaba en su casa sentado en su sillón comenzó a quemarse la casa. Cuando vio las llamas quiso correr a pagar el incendio, pero entonces escuchó una voz que le decía, esto te sucedió por no pagar el diezmo, le han robado a Dios. No pudo levantarse y se quemó su casa. Estos son parte de los cuentos que yo he hecho para intimidar también a las personas. O sea, es un bombardeo, hermano, por todos lados, por la palabra, por la codicia, por la mente, por la repetidera, por el pensamiento positivo. Utilizan mínimo artimañas, hermano, para sacarse el dinero. Y las personas que piensan que van a ofrendar, que es lo más tremendo, y van a recibir, lo que no saben es que estos mismos que le están ofreciendo, le están sacando el dinero y lo van a dejar en pobre, peor. Porque esa persona le van a entregar su carro, van a entregar su casa. Pero ya más adelante vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No así obligadamente que tú tienes que dar, porque si no te va a ir mal, que te va a quemar la casa, no te pasó por no ir más, eres un maldito, porque Malaquías lo dice, y todas esas porciones la utilizan manipulando a las personas, ¿no? Debido a la ignorancia bíblica que han sometido al pueblo de Dios, esa es la única razón, la ignorancia bíblica. Si el pueblo se levanta y lee y escudriña, hermano, más de uno sale de ahí, si no todos. Es que puedan explotar la superstición, manipular a la congregación a su antojo. Son muchos los que creen que si ofrendan generosamente les irá bien, pero si no lo hacen, se exponen a que les acontezca alguna desgracia. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están haciendo como Simón, o están poniendo a la gente que sean como Simón el mago, que piensa que puede comprar el favor de Dios. Eso está en el libro de los Hechos, que dice que los apóstoles impusieron la mano y recibían el don del Espíritu Santo, y entonces Simón dijo, mira, yo quiero esto, y lo quería comprar por dinero, y Pedro le dijo, ofrezcas tú y tu dinero, porque quieren comprar el favor de Dios. Hermano, el favor de Dios no se compra. Eso es bíblico. Si usted le dice que usted va a dar algo aquí o en cualquier lugar del mundo, y que Dios le va a dar un favor, eso no es así. Que es una realidad, lo que la palabra dice, que el que siembra escasamente recoge, pero el que siembra abundantemente recogerá. Pero eso es una verdad bíblica, eso no lo podemos saltar de allí, pero otra cosa es hacerlo para manipular al pueblo, para yo explotarlo. Dice, el verdadero creyente ofrenda sin esperar una retribución aquí en la tierra, sino por el gozo que significa poder participar en los negocios de nuestro Padre. ¿Qué sentido tiene dar esperando recibir cuando la Biblia dice que no lo hagamos así? Entonces queremos comprar a Dios, queremos pensar que Dios necesita algo. ¿Será que Dios necesita un carro, una moto? Yo le voy a dar una moto a Dios para que me dé un favor. Le voy a dar un carro, le voy a dar todos mis ahorros
No, hermano, no es así. Todas estas doctrinas espurias deben revestirlas con un matiz bíblico para poder engañar al pueblo de Dios. Así que fue que Satanás pretendió engañar al mismo Jesús utilizando algunos pasajes. Fue la verdad de la verdad. Pero vamos a empezar a ver ahora unos pasajes de la Biblia, ¿ven? Que utilizan estos sinvergüenza. Estos ladrones, los acusamos, pero al mismo tiempo sentimos dolor por ellos porque también son almas, también son personas, son seres humanos y queremos que procedan al arrepentimiento. Pero tenemos que denunciar lo que está mal, ¿ven? Marcos 11, 24. Me gustaría que alguien lo buscara y lo leyera. En el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Alguien se ponga de pie, por favor, y lo lea rápidamente. Marcos 11, 24. Bueno, yo lo leo. Léalo, hermano. Ya lo tiene. Varón. Léalo en voz alta, que el tiempo avanza. En el nombre de Jesús, cuando el espíritu inmundo... No, Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Ajá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiere, orad, creed que lo recibiréis y os vendrá. Parece un pasaje insignificante, pero vamos a ver el sentido que le dan estos sinvergüenza, porque no tienen otro nombre. Lo voy a volver a leer más despacio. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, fíjense lo que utilizan. Por tanto, o sea, que te tienen que dar un tanto, está hablando de dinero. Por tanto os digo que todo lo, por tanto, o sea, están poniéndole ya un precio. Fíjense que es sinvergüenza. Por tanto os digo, mire como dijo Jesús, que hay un tanto que usted tiene que dar y por ahí se va la predicación. Fíjense, hermano, es verdad, os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis lo recibiréis, pero la palabra que está aquí dice por tanto. ¿Cuánto es su tanto? ¿Pequeño o grande? Y por ahí se va. Por tanto os digo, mire que sinvergüenza. Eso es uno de los pasajes. Y la enseñanza del Señor sobre la oración de fe comienza en el verso 22 que dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fíjense que empieza diferente, pero solamente agarran este versículo. Ese es el principio y el fin de una oración de fe. Fe en Dios y no fe en nuestra propia fe. El Dios de la Biblia no es como el genio de la lámpara de Aladino, que está a nuestro servicio. Es lo que ellos intentan hacer. Un Dios que está ahí para cumplir nuestros deseos si usted le da. Si usted lo soba, si usted lo ofrece, si usted... Todo lo que tratan de entender. O tratan de dar disimuladamente. Ahora, para engañar a los que no leen y escudriñan sus Biblias, le citan una parte del versículo 30 de Marcos 10, para convencernos de que debemos tener las riquezas ahora en este tiempo. ¿Cuánto hemos oído esta porción? Pero analicemos el pasaje completo y la verdad saltará sola ante nuestros ojos. ¿Sabe cuál es la que dice que no deja, el que dejar de padre, esposa, hermanos, todo por digno de mí recibirá en este tiempo? Bueno, esta porción ellos lo utilizan. Ok, en primer lugar, la exhortación del Señor comienza en el versículo 23. Estamos hablando de el Evangelio de Marcos, versículo 30 en adelante. En el 23 dice, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Sería una abierta contradicción si comenzara el anuncio diciendo que las riquezas son un buen obstáculo para entrar al cielo y luego prometiera darnos riqueza aquí en la tierra. No tendría sentido que nos diera un lastre tan pesado para elevarnos a las mansiones celestiales. Él claramente ha enseñado que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿Cómo entonces nos habría de prometer una fórmula mágica para enriquecernos aquí en la tierra, como sostienen los exponentes del Evangelio de la Prosperidad? Eso no tiene sentido. Usted tiene que dar para recibir, porque la Biblia dice que usted tiene que dar y dar y dar, y mientras más usted dé, usted más va a recibir. Pero no lo dé allá, tiene que darlo aquí, porque yo soy
el apóstol de los apóstoles, y el superevangelio, y el superevangélico, y el superpentecostés, bueno, ¿cuántos nombres hay? ¿Y cuántos inventos hay? Y uno dice, porque ahora ya no son apóstoles ni pastores nada más, ahora dicen el pastor, profeta, maestro y evangelista, fulano de tal. Ahora ya tienen ya 3 y ya 4 ministerios porque lo vieron en uno de los videos. Se ponen como 4 ministerios, 3 ministerios de una sola vez. Porque mientras más ministerios tengan, más van a engañar a la gente. Uy, ese hombre, y el que no lee, pues entonces se deja engañar. Pero sigamos en este pasaje a ver. Ok. Si él ha dicho en Marcos 10:23 que las riquezas presentan un impedimento, no podría estar ofreciendo a sernos ricos aquí en la tierra, sería el contrasentido. ¿Cuál es entonces la correcta interpretación de Marcos 10:30? Para no entrar en conflicto con el resto de la Biblia. Leemos los versos 29 y 30. ¿Quién vive? De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Listo, ya tienen una porción para sacar dinero. Hermano, ustedes dejen eso. Nuestra fortuna está en el cielo. Usted puede dejar casa, esposo, hijos, todo lo que usted deje lo citan, y lo predican, y bueno, le dan vuelta para atrás y para adelante, y dan a entender que usted va a recibir 100 veces más. Pareciera que esto es lo que dice el pasaje, pero vamos a darle la correcta interpretación, ¿eh? Dice, en primer lugar, vale señalar que la promesa no es para todos, sino para los que hayan sufrido pérdidas por causa del Evangelio y tenido persecuciones. Si usted lo lee bien, va a decir, o dice, los que haya dejado esto, por causa de mí, ahí está la causa, y del Evangelio, no dice que es para todos. Primer punto. Segundo punto, resulta muy evidente que la promesa no consiste en recibir materialmente 100 veces más lo que hayamos pedido, porque esto nos llevaría a un absurdo. Imagínense entonces al que perdió a su esposa y la dejó por causa del Evangelio, va a recibir sin esposa. Eso es lo que literalmente está diciendo ahí, que no deja a la esposa, madre, hijo, usted va a recibir sin madre. Ah, pero toman casas, carros, eso sí, pero y las personas y las palabras que están allí, entonces eso no es lo que debe entender el pasaje. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos muestre siempre su verdad, amén, para no ser engañados. La explicación más lógica de esta promesa del Señor es que aquellos que han sufrido pérdida de seres queridos por causa del Evangelio y tenido que enfrentar persecuciones en las nuevas tierras que migren, encontrarán en la familia de Dios, es decir, la iglesia, donde disfrutan de ese amor fraternal que vendrá a sufrir con creces el amor familiar de la persona, de la familia que perdió. Su nueva familia será una familia muy numerosa, la iglesia. En ella hallará también muchas cosas de hermanos que se abrirán para recibirlo. Pero no significa que le regalarán con títulos de prosperidad en casa, sino que todas ellas estarán disponibles para recibirlo con el amor de una madre, de un padre, de un hermano. Fíjense qué diferente. Llegó a Cristo, somos una familia, usted dejó por causa de Cristo y del Evangelio a su padre, a su casa, a su madre. Bueno, usted, aquí en la iglesia, ya usted tiene, ¿cuántas personas podemos haber aquí? 50. Ya usted tiene 50 puertas abiertas en su familia. Porque la Biblia dice que debemos ser hospedadores y con un amor familiar. ¿Cómo nos reciben los hermanos? Con amor, con cariño. No es que me van a dar en casa. Entonces los sinvergüenzas utilizan esta palabra y estos versículos para sacar dinero. Lo que el Señor nos dice es que en este tiempo tendremos esto con persecuciones, pero en el venidero con gloria. Sería una contradicción absurda suponer que el Señor nos promete riquezas ahora en este tiempo, cuando nos han dicho que en el mundo sufriremos persecución, seremos aborrecidos, que tenemos que tomar nuestra cruz y todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Si la filosofía del Evangelio de la prosperidad fuera verdad, el apóstol Pablo decidió ser el más acaudalado de su época. Ustedes conocen la historia del apóstol Pablo.
No dice que lo dejó todo. Y Pedro, que hasta un día le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo en esta misma pregunta que le está diciendo. Pero ¿será que ellos fueron multimillonarios? Según esta lógica que nos quieren hacer ver, que si usted lo deja todo y lo entrega, no a Cristo ni al Evangelio, sino a ellos, porque usted no lo está entregando por el Evangelio de Cristo, son cosas totalmente diferentes. Amén. ¿Quién vive? Entonces imagínense, Pablo tendría que ser a veces uno de los hombres más millonarios, pero ¿qué fue lo que recibió? Cárceles, fue apedrado, estuvo en alta mar, y entonces decimos, bueno, pero ¿cómo es esto? Pero espiritualmente, que es la primera prosperidad que hablamos, ¿qué cree usted que acumuló Pablo? Entonces por eso debemos diferenciar entre las riquezas o la prosperidad espiritual y la prosperidad material o terrenal. ¿Y qué fue lo que recibió entonces en retribución? Pobreza, cárceles, enfermedades, abandono. Sería porque el apóstol no tuvo suficiente fe para beneficiarse con el evangelio de la prosperidad. Bueno, este es otra que utilizan ellos. Después que le sacan el dinero y como la tiene una persona 1 año, 2 años ofrendando y que ya quedan pobres, ven que no se cumple y entonces ellos empiezan a reclamar. Bueno, ¿sabe qué le dicen? Es que usted no ha tenido fe, hermano. Por la fe usted no está recibiendo y le salen con otro cuento diferente y lo mantienen ahí y lo siguen instruyendo. Pero si vamos allá al libro de Hebreos un momentito, Hebreos capítulo 11, porque vamos a desmentir eso también rápidamente. ¿Quién vive? Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Vamos a estar leyendo desde el versículo 33, amén. Vamos a ver si es por falta de fe que no son millonarios, como ellos quieren. Usted no recibe, porque usted no lo cree, usted no tiene fe. Es cierto que por la fe recibimos, es cierto que Dios quiere darnos buenas cosas, tanto terrenales como espirituales, pero la mentira es que todos van a ser millonarios, y mucho menos si usted siempre lo da todo, a ellos, a los que predican esto. Desde el 33 dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate, a fin de tener la resurrección. En el 36, fíjense que nos dice algo interesante. Este capítulo 11 está catalogado como los héroes de la fe. Pero en el 36 miren lo que dice, otros experimentaron vituperio. Fíjense que hablaron de un grupo, ahora están hablando de otro. Y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Mire como lo dice aquí, eran pobres, no tenían riqueza terrenal, pero eran medios de la fe. Entonces no todos van a ser ricos. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados, aparte de ellos. Entonces fíjense, así es por la fe. Entonces todos héroes de la fe tampoco tuvieron fe. Entonces Dios se equivocó, porque dice que unos recibieron una cosa, y si tuvieron. O sea, Arimatea era rico, dice la Biblia, era millonario, pero hubieron otros que no. Entonces, si creemos que todos vamos a ser millonarios, entonces vamos a estar luchando por la codicia en vez de estar buscando el reino de Dios. Vamos a ser engañados y vamos a dejarnos arrastrar por esas cosas. Que si la podemos alcanzar para el beneficio de la obra, y Dios nos va a abrir las puertas, amén. El que sea millonario disfrute, lo tenga, lo utilice su bien para la gloria de Dios, amén. Okay. Vamos a ver aquí una pequeña conclusión que puse yo aquí. Ellos predican a las emociones y hacen que deseen y codicien a ponernos a pensar y pensar en las riquezas y en lo material. Y no se dan cuenta que ellos mismos están siendo despojados y empobrecidos por ellos, al pedirles y pedirles.
hacen peticiones y afirmaciones positivas, van a ser millonarios, Dios es multiplicador, y toda la cantidad de palabras que repiten y repiten. Dice que tienes que sembrar, bueno, ya lo hablamos en su ministerio, y lo ponen a sembrar en otro. Pero vamos a empezar a ver qué dice ahora la Biblia, porque hacemos una introducción de esta parte de la Biblia, de esta Biblia, perdón, en 2 Corintios 9:6. Ahora se pueden ir anotando las porciones de la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. 2 Corintios 9:6, y vamos a estar leyendo también Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. ¿Quién vive? 10:17, Deuteronomio 10:17 y 2 Corintios 9:6. Leo yo 2 Corintios 9:6, vamos a estar atentos, amén. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Y hasta ahí lo dejo, es una verdad. Pero veamos qué dice la otra porción. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ya ahí se les cayó toda esa teoría. En un solo versículo ya se les cae toda la teoría de la prosperidad. Porque Dios ha mandado la alegría. Mira lo que dice aquí: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, usted no dé por necesidad. Entonces yo veo la necesidad de esas personas que llegan. Necesito un milagro de Dios, necesito un negocio, necesito real en la cuenta, necesito un carro, necesito una casa. Entonces lo ponen a dar por necesidad, cuando la Biblia ya aquí dice que no den por necesidad. Lo volvemos a leer: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea que nosotros vamos a dar porque estamos necesitados. Pero ¿será que Dios acepta o aceptará eso? Que yo le dé dinero para que Él me dé un favor. ¿Ustedes creen que Dios lo acepta? No. Vamos a ver qué dice el nombre 10:17. Yo lo leo. ¿Quién vive? Dicho: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Vamos a ver qué significa la palabra cohecho. Delito que comete el juez o funcionario que dictamina de cierta manera a cambio o sobornos. Sobornar a un juez o a un funcionario público para que dictamine o actúe con derecho. El cohecho es un sinónimo de soborno. Corrupción de alguien con dinero o regalos para conseguir de él una cosa. O sea, en otras palabras, quieren sobornar a Dios. Cuando la palabra dice que Dios no admite cohecho. No le podemos dar dinero a Dios para que Dios nos haga un favor. Tenemos que sembrar en la obra de Dios, porque es un mandamiento, porque es bueno, es agradable, porque hay que recoger ofrendas, hay que pagar el templo, hay que pagar los servicios. Son otra cosa totalmente diferente. El diezmo es para la obra, eso está establecido, ahí no hay discusión. Pero Dios dice que no toma cohecho, no deja que se soborne. Otro versículo más que derriba la teoría de la prosperidad. Entonces, soborno es la corrupción de alguien con dinero, regalos para conseguirle una cosa, generalmente ilegal o moral. Y eso es lo más tremendo. Lo que quieren obtener, casi siempre lo que sobornan es porque es algo inmoral o es algo ilegal, según dice el diccionario. Dicen que la voluntad de Dios es que todos sean ricos. Te piden y si no reciben, dice que no tienen fe, ya lo hablamos. Pero ¿será verdad que todos van a ser millonarios? Pero vamos ahora a confirmar lo que hemos hablado con la palabra de Dios. Mateo 26:11. Yo lo leo. Dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué dijo Jesús? Cuando se quebró el alabastro, que Judas quería, que porque se quebró eso, que se pudo vender a los pobres, Jesús le dijo: porque siempre tendréis pobres entre vosotros. Entonces siempre van a haber pobres. Como es eso que todos, tú vas a ser millonario, esa es la voluntad perfecta de Dios. Cuando Jesús nos enseñó otra cosa, dijo que entre nosotros en todo tiempo siempre iban a haber pobres. Veamos qué dice Proverbios 22:2.
Dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Habla del pobre y habla del rico, no habla de que todos van a ser millonarios. Veamos que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el versículo 3, fíjense lo que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Qué tremendo. Y su perdición no se duele. Hermano, ¿de qué le va a servir a todas esas personas? O sea, hay solamente dos tipos de sentimientos que uno puede sentir: compasión y molestia al mismo tiempo. Porque ¿cómo van a estar haciendo eso? Mire, la perdición de ellos no se duele, no es fácil. Porque cuántas miles de personas en iglesias. Y ahora sí voy a hablar un poquito. Hace 3 días fue un pastor, yo le di un estudio sobre un CD que hablaba sobre estos falsos apóstoles, de la apostasía y todo eso. Y él llegó a los 3 días y se sentó hace 3 días, y se sentó después que yo leí el video. Y él me decía, oye, mira, yo vengo de, voy a decirle a la iglesia, voy a decir todo, porque aquí ya no estoy con mis temas. Tenemos que hablar la verdad, amén. Dice, yo me congregaba en CCM, yo soy pastor, yo tengo una red, y ese video que tú me diste me quitó una venda. Yo sabía que había algo malo, pero no lo sabía que era así. Me empezó a contar todo lo que hacen él como pastor, y las ofrendas que estaban recolectando, y me habló cosas terribles del pastor. Imagínense ustedes. Que no es fácil. Él me dice que eso lo usan como red, que hay unas redes, y entonces me empezó a explicar cómo funciona eso, que tienen una casa de paz, y entonces ellos visitan y tienen 250.000 casas de paz, y que cada casa de paz, ellos primero van y tocan la puerta, predican, y entregan un librito que tienen que leer en 7 días. Luego hacen la visita a los 7 días, a ver si la persona leyó el librito, comparten, le dan otro librito de 21 días, vuelven a los 21 días a ver si la persona, hacen creo que 4 visitas entregando un material. Entonces que el material está bien, pero ya la 5ª visita, a cada pastor, no, al cual tiene pastor, según lo que él me dijo, basta que usted tenga 12, y usted está en el gobierno de los 12, usted tiene 12 bajo su versión y ya usted es pastor. Usted solamente invita a 12 personas y ya usted le dan una red, y usted tiene que hacer eso, ir a las casas y tener casas de paz, como le llaman ellos. Esto es como algo multinivel, lo que conocen, esto es como una mercadería, como algo que es en red, en pirámide, yo no me recuerdo cómo que se llama eso, pero es algo así. Entonces a la 5ª visita ya le dan un sobre, y la persona tiene que diezmar más de 5 bolívares en adelante. En todas las casas, imagínense, si tiene 250.000, le ponen precio a los precios. y entonces eso es por un lado. Ya después, entonces el pastor en cada lado tiene que darle a cada uno de los que anda con ellos, o a cada casa, un sobre. Y esto es semanal. Eso no es que es mensual, es una ofrenda semanal. Me contó de esa ofrenda. Me contó de la ofrenda que es de a 1. Digo, ¿cómo es eso? Sí, la ofrenda de a 1, 1 bolívar diario. El poder del uno. El poder del 1, algo así de tanto. Porque no recuerdo los nombres muy bien. Me dijo que estaba la ofrenda, bueno, ofrenda de amor, ofrenda de sacrificio, ofrenda de paz, ofrenda, tienen varias ofrendas. Y me contó algo delicado, me dijo, y he visto cosas raras en el pastor, en su favorable, en todo, que un día salió y él estaba ahí como pastor y me lo dijo el hombre que adelantaba, o sea, se ve que el video le había impactado, me dijo, yo me salgo de ahí porque él había llevado ovejas a ese lugar como no tenía donde congregarse, y le estaban metiendo eso, y él sabía que las cosas estaban mal, por ese CD como que fue la confirmación, y él dice que se le cayeron las ventas, y es puro dinero, pura prosperidad, me dijo, esto es terrible lo que está viendo, y un día el pastor salió así, y estaban las bancas vacías, y le dijo a los pastores que estaban ahí, bueno, voy a ver si me llenan esta vaina,
y se metió otra vez. Él mismo me lo contó. Y la forma que me lo contó y la forma que me hablaba, pues yo lo conozco. No me estaba mintiendo. Dice que habla con palabras obscenas. Lo que pasa es que eso en los videos, él dice, oye, ¿cómo este hombre habla así? Él dice que después cuando compran los videos editan, hacen las ediciones allá. Pero parece que este hombre se ha desviado. Una cosa es oír el comentario y otra cosa es ya comprobarlo. Entonces no es fácil, hermano, hay que ofrendas aquí, ofrendas allá, y en otros lugares hay otro tipo de ofrenda que si ya usted no tiene dinero, se puede dar reloj, se puede dar la cartera, la cadena, porque Dios le va a multiplicar al 100, al 70 o al 30%. ¿Qué le parece a usted? No es fácil. Y este valor se paró allá, se puso a hablar conmigo y me dijo que lo vio con su esposa, porque su esposa también es pastora de esta iglesia. Y ellos tienen su rey, tienen su ley. Yo solo, nada más, estaba dando 300 bolívares. Yo solo, imagínense todas las personas que estaban ahí, saquen cuenta, ¿no? Hay no sé cuántos pastores, más las casas, más gente. Me dijo, yo me puse a sacar cuenta y yo creo que no doy para sacar la cuenta de cuánto está percibiendo. Una iglesia como de 2.000, 3.000 miembros. Y tienen eso, trabajan en red y trabajan con el otro, con el otro, con el otro. En fin de cuentas, esto nos duele, pero no nos extraña porque se escrito en la palabra de Dios. Amén. Ok, veamos que nos dice 1 Timoteo 6:3, ya estamos terminando. ¿Quién vive? Anote la porción y yo lo leo. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Puede contactarnos a través del correo radiotemplocristiano@hotmail.com. Correo radiotemplocristiano@hotmail.com.